buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos problemas relacionados con el derecho administrativo, derechos de los gobernados, procedimientos administrativos, actos administrativos, entre otros. La tarde de hoy nos acompaña el maestro Jaime Armando García Arredondo, catedrático de esta honorable facultad en la División de Estudios de Posgrado y además catedrático en otras universidades. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a analizar un tema de sumo muy interesante para aquellos que están en el foro y quienes no, también se les va a hacer muy atractivo. Es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Déjenme también mencionar que el maestro Jaime Armando García Redondo ha escrito obra y recientemente ha publicado el libro El procedimiento administrativo en materia aduanera de la editorial Temis, que me parece es una obra que abarca este procedimiento tan importante y tan delicado. Por lo tanto, esta tarde vamos a platicar justamente de este procedimiento administrativo en materia aduanera. Bien, maestro Jaime Armando, platíquenos un poquito qué son los procedimientos en materia aduanera, quiénes son los sujetos que pueden participar de entrada y después vamos viendo las modalidades de procedimientos y cuáles son las características de cada uno de ellos. Bien, el procedimiento administrativo en materia aduanera es, a final de cuentas, la consecuencia de las facultades de comprobación de la autoridad, tanto aduanera como fiscal, que va a desembocar en una serie de actos procesales que tienen por objeto desvirtuar las irregularidades que encuentra la autoridad cuando se está introduciendo mercancías al territorio nacional o bien en ese ejercicio de facultades encuentra esas mercancías dentro del territorio nacional. Entonces, el objeto mismo del PAMA, que es una serie de procedimientos, es que el importador, poseedor, tenedor, los miembros de los recintos fiscalizados, los agentes aduanales, representantes legales aduaneros y todos aquellos que tengan intervención con esas mercancías puedan desvirtuar las causales de embargo o comprueben que han cumplido con el pago de las contribuciones en materia de comercio exterior. Este procedimiento tiene un objeto también que es garantizarle su derecho a audiencia, darle una garantía de audiencia, como a través de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos dentro de ese procedimiento. O sea que pudiéramos decir que los sujetos son principalmente las autoridades fiscales con el carácter de aduanero que tiene propiamente y los sujetos, pues muchas de las veces importadores y si no, poseedores o tenedores de mercancía de procedencia extranjera. Bien, ¿pudiéramos hablar de diferentes tipos de procedimientos administrativos en materia aduanera? La ley aduanera nos habla de dos principalmente, uno regulado por el artículo 150 de la ley aduanera, que es un procedimiento en estricto sentido, que para que proceda se tiene que encuadrar en algunas causales de embargo, el artículo 151 de la ley aduanera. Son muchas las causales, pero a palabras más, palabras menos, hablamos que cuando existan mercancías que no acreditan legal estancia en el país, cuando sean mercancías que no cumplan con regulación no arancelaria, cuando se introduzcan por un lugar que no esté permitido, es decir, que no sea aduana, o mercancías que estén prohibidas, ¿no? Entre otras causales. Y el PAMA del artículo 152 de ley aduanera, que es un PAMA que procede cuando existe nada más omisión de contribuciones. No hay causal de embargo, solamente existe una omisión de contribuciones porque existe una mala clasificación arancelaria. Entonces, ahí no se embarga la mercancía, propiamente puede haber un embargo sí, pero solamente precautorio para garantizar el pago de contribuciones. Y hay una tercera figura que nos establece la ley aduanera, que es donde en el ejercicio de facultad de comprobación la autoridad fiscal, no esencialmente aduanas, una visita domiciliaria, por así decirlo, puede llegar a un domicilio y encuentre mercancía de procedencia extranjera. Al momento en que entra la autoridad a ese domicilio y solicite que acrediten legal estancia y tenencia y no la acrediten, puede iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces hablamos de tres tipos o tres inicios de ese procedimiento. Muy bien, pero como bien nos lo acaba de plantear, el primero de ellos que ahorita lo vamos a analizar es como me parecería más severo de entrada
por la característica que nos acaba de mencionar, que es el embargo de la mercancía, ¿verdad? ¿Cómo inicia este procedimiento, esta especie de PAMA? Bueno, ¿Cuál es su forma de iniciar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugares puede ser? para que se dé el inicio de un PAMA, tiene que registrarse la facultad de comprobación. Y tenemos de dos tipos. La primera, las que regula la ley aduanera, y las otras que regula el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las de la ley aduanera nos dice que con motivo del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o el ejercicio de facultades que realiza la propia autoridad aduanera, por ejemplo, revisión de documentos. Ahí que yo le pediría, si, en atención a que nuestra audiencia está constituida principalmente por alumnos que se van introduciendo en estos temas, si nos pudiera explicar un poquito en qué consiste el reconocimiento y estos otros dos tipos de actos. A efecto de explicar esto, me voy un poquito breve, más atrás, Cuando se introducen las mercancías, entran por un lugar que se conoce como aduana. Exacto. La aduana es un lugar que está controlado por el SAT a través de la Administración General de Aduanas. Esa mercancía va a entrar a un lugar que se llama recinto fiscalizado, que son una especie como de bodegas que están concesionadas a particulares para que la resguarden en lo que se prepara la importación. Cuando ya va a pasar a importación la mercancía, se llena un documento que se conoce como pedimento, que es una proforma en donde se hace una declaración de la característica de la mercancía, valor y cálculo de impuestos. Cuando ya todo está listo y se pagan los impuestos, vamos a mandar el pedimento a un sistema de aduanas, que es un validador. Ese validador dice, ok, perfecto, pasa la mercancía. De ahí la vamos a sujetar al recinto fiscal, que es propiamente donde está el SAT. Y ahí se va a someter a lo que se conoce como reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero no es otra cosa más que la mercancía sea sujeta a un semáforo, rojo o verde. Si el sistema dice que es rojo, la mercancía se tiene que abrir, se abre la caja, el contenedor, y personal de aduanas verifica que lo que dice el contenedor, el pedimento de importación concuerde con lo que está dentro de la caja. Y digo pedimento de importación porque también va a verificar los documentos que lo anexan. Por ejemplo, en un pedimento tenemos que anexar la factura comercial, los certificados de origen, que si estamos diciendo que la mercancía viene del lugar NAFTA, o sea, de Estados Unidos, pues no vamos a pagar impuestos. Entonces, si tú dices que no vas a pagar impuestos, pues acredítame. ¿Cómo? Con el certificado de origen. O el cumplimiento de regulaciones y excepciones no arancelarias, que son esos documentos que nos pide las dependencias de Estado, dependiendo las características de la mercancía. Por ejemplo, si voy a introducir carne, pues entonces tiene que venir un certificado de la SAGARPA y de la Secretaría de Salud, que me diga que esa carne no viene contaminada y que es buena para consumo humano. Sin que represente ningún pago de nada, pero es un requisito. Es un requisito. Que igual y a veces si no lo traes, pues de todos te la van a embargar aunque pagues tus impuestos. Sí, por eso es importante mencionarlo, ¿no? El cumplimiento de una RMA es tan importante como el mismo pago y una determinación adecuada de contribuciones, ¿no? Porque puede llevar exactamente a lo mismo. A lo mejor es una mercancía que en la tarifa se encuentra exenta, sin embargo está sujeta a una RMA, y entonces pues, lo quise subrayar para que los alumnos también comprendan la importancia del cumplimiento de obligaciones, que no necesariamente, aunque sea materia aduanera, aunque sea materia fiscal, no es el pago de una contribución propiamente. Eso, bueno, entra la mercancía al recinto fiscal, se abre por parte del personal que está en aduanas, verifica que concuerde. Si algo no está bien, por ejemplo, si no pagaste las contribuciones correctamente, porque estás diciendo que son tenis, en tu pedimento de importación en realidad son zapatos, entonces puede ser que pues pague más un zapato que un tenis. O está habría que ver hoy en día. Yo me sorprendo cuando voy a comprar tenis, cuestan tanto o a veces más que los zapatos, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, vamos, hay una discrepancia entre lo que estamos declarando que se está importando y la realidad, ¿no? La materialidad. O puede ser que tú estés diciendo que traes nomás 2 cajas, pero en realidad dentro del contenedor hay 20 cajas. No, bueno. Entonces eso es contrabando. Sí. Entonces ahí es donde la autoridad va a iniciar el procedimiento, porque algo está mal. Entonces el reconocimiento aduanero tiene por objeto verificar que lo que se está declarando en los pedimentos concuerde con lo que existe en la caja que se va a introducir al territorio nacional. Y ya todo esto también a veces se constituye en una problemática, ¿no? Porque a lo mejor el importador de buena fe y a su vez su proveedor, pues detallaron la mercancía de un modo y resulta que a la autoridad
no le agrada, ¿no? Dice, pues es que esto no son 100 piezas de algo, sino son 100 juegos que consisten en esto, y ahí pues hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de detalles, porque pueden, como en un iceberg, ¿no? Pueden dar lugar a un PAMA, que ahorita nos va a platicar aquí el maestro Jaime Armando García Redondo, pues toda la problemática. Esa es la primera causal, sí, que es en reconocimiento aduanero. Uh-huh. La segunda hipótesis por la que se puede dar un PAMA es cuando estamos en verificación en transporte. Esto se va a hacer muy interesante, porque aquí le vamos a preguntar al maestro Jaime Armando García Redondo, ¿en qué condiciones sí se puede dar? ¿Quién es la autoridad competente y cuál es el lugar en que se puede llevar a cabo un procedimiento? Si voy en la carretera, un policía federal me puede decir, soy el conductor del tráiler que lleva el contenedor, pues me puede decir, oríllese a la orilla que vamos a abrir el contenedor y abrir el candado fiscal. No, solamente lo puede hacer a través de una orden que se ha emitido por la aduana, y tiene que ser personal del SAT, el que puede determinar el alto del vehículo y pues abrir la caja. Solamente con esa orden que venga por parte de la aduana. Con la orden, personal, más bien una autoridad competente en materia aduanera y en un recinto fiscal o fiscalizado. Así es, ¿no? porque normalmente dicen, bueno, es que van a bajar las cajas en la carretera. No, le va a marcar el alto. Y le dice, traigo una orden, vengo a verificar que hayas cumplido con regulaciones arancelaria y te conduce al recinto fiscal que esté cerca. Por ejemplo, hipotéticamente, paran un camión aquí en la caseta de Tepozotlán, bueno, pues no pueden bajar la mercancía ahí. No, claro. Tienen que conducirla a la aduana más cercana, que sea Pantaco. Perfecto. Y en Pantaco es donde se tiene que abrir el contenedor. Por cierto, antiguamente obligaban al conductor a que lo siguiera a la aduana. Ajá. Ya la Suprema Corte determinó, no puede ser así porque es privación ilegal de la libertad. Tú lo invitas. Si no quiere, entonces personal del SAT, aduanas, pone un conductor y se lleva el transporte a este recinto fiscal a ser revisado. De tal suerte que el conductor no tiene por qué acompañarlos. Claro, pero pues siempre el conductor sentirá algún tipo de responsabilidad, ¿no? Por su trabajo más que Ahora, nada. En este tipo de facultad de comprobación, sí. Lo primero que va a pedir la autoridad es que acredites la legal estancia y tenencia de la mercancía. ¿Cómo se acredita? Con el pedimento de importación, la factura comercial. Si hay una mercancía de procedencia extranjera que no venga acompañada del pedimento de la factura, invariablemente la autoridad la va a embargar. Y por ejemplo, en esta mercancía en transporte, la carta aporte también juega un papel importante. Por supuesto, porque es un documento que le va a permitir al transportista acreditar que él solamente ha sido contratado para transportar una mercancía de procedencia extranjera. Exactamente, porque para deslindar la responsabilidad y posteriormente sacar el transporte del embargo que en dado caso determine la autoridad. Es decir, que cuando hay un embargo en transporte, por principio embargan la mercancía con todo el transporte. Así es. Y entonces le hablan a nuestro Jaime Armando García Redondo para sacarlos. Que promueva un amparo y lo saque, ¿verdad? Para sacarlos de ahí. Sí, porque el transportista para la ley aduanera se entiende como un responsable solidario ante el fisco federal. Claro. Entonces hasta que acredite quién es el poseedor tenedor de la mercancía, pues entonces ahí es cuando ya entra el propietario, ese tenedor que puede ser propietario, a acreditar la propiedad y él es el que entra ya a pelear las mercancías. Claro, y sí, es muy probable que tenga que ser un transportista autorizado porque debió haber entrado a los recintos fiscales o fiscalizados. Así, eso es muy importante, no cualquiera puede estar trayendo mercancías de las aduanas a introducirlas a territorio nacional. Tienen que tener una autorización por parte de transportistas autorizados, como bien usted lo dice, doctor. Y otra pregunta, en el caso de las carreteras en sí mismas constituyen recinto aduanal, el transportista tiene que venir con una ruta determinada, suponiendo que la mercancía hubiese sido importada de los Estados Unidos y su destino fuera la Ciudad de México. ¿Puede transitar por cualquier carretera? No. A ver, platícanos. No, porque y ahí lleva muchas aristas. Porque dependiendo en qué régimen estemos importando la mercancía, si estamos importando una importación definitiva y entra por suponer Nuevo Laredo para conducir a la Ciudad de México, normalmente ya se tiene trazada una ruta de trayecto. Por eso las cajas cuando salen de la aduana traen un dispositivo que se llama candado fiscal, que lo podemos ver porque es como un cintillo de colorcito que se tiene en la parte de atrás.
Cuando viene eso, cuando pasa eso, incluso va pasando la policía fiscal o la gente de aduanas y lo va observando y dice, viene cerrado, no tiene ningún problema y va por tal lugar. Cuando es detenido, inmediatamente le pasan una pistola que trae un dispositivo por parte del SAT y observan cuál era la ruta a seguir. Un escándalo. Exactamente. Si ven que se desvió, porque te estás desviando si tú vas a una ruta. Máxima, como por ejemplo estamos introduciendo la mercancía en un régimen de tránsito internacional. Pensemos en la hipótesis que estamos introduciendo la mercancía también por Nuevo Laredo, pero la vamos a sacar por Guatemala, por Chiapas, porque va para Panamá. Sí. Entonces ahí es muy clara la autoridad que te va a establecer una ruta y un tiempo de permanencia. Si te desvías de ahí, inmediatamente es causal del 151 para que te embarguen la mercancía y te inicien un PAMA. Entonces, sí, no puede ser así al arbitrio del conductor, me salgo y hago lo que quiere, ya no, porque vas a un destino entre las mercancías. Y por ejemplo, todas las mercancías, no solo de que tenemos, ¿cuántas aduanas? Pues internas el número exacto no traigo. 51 serán más o menos. Más o menos. Todas las mercancías pueden ingresar por cualquier aduana, o hay mercancías que tengan alguna aduana que tenga que ser a fuerza que ingresen, o que se extraiga la mercancía y se exporte por una aduana determinada. Si hay mercancías que por su naturaleza y composición no pueden ser introducidas por todas las aduanas. O sea, por ejemplo, pensemos que estamos trayendo flujos de hidrocarburos. Pues eso no lo puedo meter al aeropuerto internacional. Claro. Definitivamente no. Necesito una aduana que tenga las condiciones para ello. Por ejemplo, pensemos, Veracruz sí tiene condicionamiento para ello. Hay otros que tienen silos para contener, por ejemplo, granos, harinas, que otras aduanas no lo tienen. Por ejemplo, Manzanillo sí lo tiene, pero las azucarenas no. Entonces, casuísticamente también las mercancías van variando, o químicos. Hay unas que no tienen el condicionamiento para traer tipo de mercancías. Entonces, ahí será cuestión del comerciante saber a dónde la manda logísticamente para que sea atendida y sea despachada la mercancía. Y algunas en lo particular, pues sí hay en las reglas generales una disposición muy específica. Ay, pues ya se acabó el primer segmento. Hay todavía mucho que platicar. Vamos a avisos institucionales y estamos de regreso con el maestro Jaime Armando García Arredondo platicando del procedimiento administrativo en materia aduanera. Continuamos en 2 minutos. Dos minutos, sí. ¿Cuántos bloques son? Son tres, en este entra la cápsula de Mita y en el segundo entra una mini cápsula de Juanito. Recomendaron cambiar un poco la dinámica, maestra, ¿verdad? Gracias por escuchar la transmisión y que esta temporada tuviéramos un formato un poquito El Seminario de Estudios sobre el Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por JUS, canal. ¿Cuál es la página de Facebook que no la he dicho ni en el programa anterior ni en El seminario, administrativo, facultad de Derecho, turno vespertino. Sí, ahorita se Vamos a ver si le vamos a poner también que ella tenga el icono. Alguien en directo. de 13 a 14 horas a través de Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por Una vez que supuesto que tú tomamos. también. No te hagas. Hagamos al planeta genial una vez. Un derecho vital y ya. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 11 de la noche. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando JUS Canal Multimedia. Pues, normalmente ya cuando te designan así es porque te ven capaz, Continuamos en 10 segundos. Legalidad con Sonia Venegas Sal.
Estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad platicando con el maestro Jaime Armando García Redondo sobre el procedimiento administrativo en materia aduanera. Antes de continuar con nuestra charla, vamos con nuestra cápsula de novedades administrativas a cargo de la maestra Ana María Ramírez. Muy buenas tardes. Este día les vamos a hablar acerca de que el Estado debe dictar las medidas necesarias para proteger la salud de un menor, aun cuando sus padres rechacen el tratamiento. Esto sale a propuesta del ministro Arturo Saldívar de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió el 15 de agosto de 2018 que el Estado debe ordenar que se le realicen transfusiones sanguíneas a una niña de 6 años que sufre de leucemia con el fin de salvar su vida, aun cuando sus padres rechacen dicho tratamiento debido a sus creencias religiosas. En el caso, una niña de 6 años con leucemia ingresó a un hospital en estado de urgencia. Los médicos indicaron que la menor requería transfusiones sanguíneas. No obstante, los padres se opusieron al ejercicio de su libertad debido al ejercicio de su libertad religiosa. Avisada de esta delicada situación y después de escuchar a los padres y médicos, evidentemente la Subprocuraduría de Menores asumió la tutela de la niña para autorizar el tratamiento indicado. Ante tal escenario, la madre de la menor reclamó que la Subprocuraduría desplazó de forma injustificada su derecho a decidir libremente sobre la salud de su hija. Y aquí hay que poner atención, estimado radioescuchas, a decidir libremente sobre la salud de su hija. Pero bueno, al resolver la primera sala, consideró que si bien los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos, tanto en el campo de la salud como en el ámbito de la educación, en su manera más amplia y específicamente respecto de su educación en el aspecto de religión, este derecho tiene como límite no poner en riesgo, obviamente, la salud y vida de sus hijos. La sala explicó que se pone en riesgo la vida de un niño cuando los padres, privilegiando sus creencias religiosas, se rehúsan a seguir un tratamiento que ya ha sido acreditado por la comunidad médica, como es el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal, es decir, aquel que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad. Así, en el caso se resolvió que debía sustituirse la voluntad de los padres de la menor, pues el tratamiento indicado por la ciencia médica consiste precisamente en la realización de quimioterapias acompañadas de transfusiones sanguíneas, por lo que a juicio de la sala debe autorizarse el tratamiento indicado por el personal médico, pues solamente a través de esta intervención podrá protegerse la vida de la menor y evidentemente atender al interés superior de la niñez. Con todo, la primera sala precisó que el tratamiento autorizado debe suministrarse bajo la estricta y minuciosa supervisión de las autoridades y otorgando siempre el trato digno, incluyente y respetuoso de los padres. Aunque aquí es muy importante decirles que el Estado, si bien debe dictar las medidas necesarias para proteger la salud de un menor, también debe encargarse de proporcionar las herramientas necesarias, tanto educación, pero de manera integral, pues no solo los menores requieren educación, sino que a veces las comunidades más alejadas es tanto como a hijos como a padres. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, estamos de regreso con el maestro Jaime Armando García Redondo. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la Universidad. Y envíenos por favor sus comentarios, sus opiniones, preguntas a la página de Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino.
Bien, muy bien. Continuamos, maestro Jaime Armando. Estamos apenas en el inicio del PAMA. ¿Y cuáles pueden ser estas causales, estas modalidades? ¿Cómo inicia el PAMA? Nos platicaba, pues bueno, puede ser en la aduana o puede ser en transporte, ¿verdad? ¿Qué más tenemos respecto del inicio que sea importante? Aparte de estas dos figuras, puede ser el caso que se inicie con motivo de la facultad de comprobación de la autoridad, que no necesariamente son facultades aduaneras, las que nos establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, a saber una visita domiciliaria, una revisión de documentos que esté efectuando la autoridad. Si descubre que existe mercancía en procedencia extranjera o existe una infracción a la ley aduanera, pues se puede iniciar el procedimiento. E inclusive pudiéramos estar hablando de autoridades locales. Correcto, es correcto, porque recordemos que existen convenios de coordinación fiscal y entre esos convenios se le faculta también a las autoridades para que en coadyuvancia a la autoridad fiscal puedan ellos verificar el cumplimiento de las cuestiones aduaneras. Y eso también es importante destacar, que entonces un PAMA no necesariamente es en la aduana o en transporte cuando todavía la mercancía no ha llegado a su destino final, sino que inclusive ya hace tiempo que se llevó a cabo el desaduanamiento de la mercancía, ya está en exhibición probablemente en aparadores y demás, ¿verdad? Puede ser el caso, y eso lo digo porque lo vi una persona que defendimos, una empresa que defendimos, que ya había salido la mercancía hace 3 años. Sí, Hasta la habían vendido, se habían olvidado de ella. Pero resulta pues que llega a aduanas y inician una verificación de comercio exterior, pero pedían los pedimentos de importación. Entonces el comerciante decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo ya no, es que sí, recordemos que la facultad de comprobación caduca en 5 años. Entonces estamos introduciendo una mercancía al día de hoy. Pero eso no significa que dentro de los próximos 5 años la autoridad aduanera o fiscal pueda verificar. Y entonces es ahí donde entra las facultades que tiene la autoridad por el 42. Y te inician un PAMA, porque puede haber omisión de contribuciones. Pues bueno, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. También en el inicio, ¿qué otra cosa? Si es un procedimiento administrativo, suponemos, como en todos, se tendrá que levantar alguna acta o algo así, a cargo de quién está, qué es lo importante en esta fase del procedimiento y en este acto en concreto. Una vez que ya la autoridad ha detectado que existe, o ya sea las causales de embargo, el artículo 151, o omisión de contribuciones, lo que va a hacer de inmediato es levantar un acta. Y dije de inmediato, y subrayo, porque la Suprema Corte ha determinado que iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera tiene que ser de inmediato, respetando el principio de inmediatez. ¿Qué sucedía? Que antiguamente, como había muchas lagunas en la ley aduanera, detectaban la irregularidad, pongamos hipotéticamente a las 7 de la noche de un día jueves, se trataba de un contenedor con zapatos, lo dejaban ahí e iniciaban el acta de inicio hasta el lunes próximo. Entonces la Suprema Corte dice, no, espérame, si ya encontraste la irregularidad, inicia inmediatamente el acta, porque además las actas de inicio son circunstanciadas, de momento a momento. Incluso se tiene que señalar la hora y el minuto, la fecha en la que se está iniciando. ¿Por qué? Por seguridad jurídica. Porque también las aduanas tienen un horario de funciones. En materia fiscal, el código nos dice que son días y horas hábiles. Sin embargo, en materia aduanera, las reglas de carácter general establecen los anexos con los horarios que tiene cada una de las aduanas para su función. De tal suerte que eso le da también seguridad jurídica a los importadores. También para evitar que se estén realizando diligencias de este tipo en horas inhábiles. Entonces, ya tenemos, en cuanto a la irregularidad, se inicia el acta, se levanta por parte del personal de la aduana, personal autorizado, deben de intervenir en ella testigos, se le pide a la persona que está presentando la mercancía, que es el dependiente normalmente del agente aduanal, que designe testigos. En caso de que no lo haga, pues será igual que en materia fiscal, lo designará la autoridad. Y se empieza a hacer la narrativa de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro que también los dependientes de la aduana se tienen que identificar. Aquí es un punto muy importante porque tienen que describir bien su gafete. Y describir el gafete es quién lo está emitiendo, a partir de cuándo les están autorizando y cuándo termina la vigencia de sus facultades. Se describe lo que está aconteciendo momento a momento, el pedimento cuándo se presentó, a qué hora se presentó, si es que se activó el mecanismo de selección automatizada, quién abrió la caja y qué fue lo que detectó la autoridad. Aquí debo hacer un paréntesis porque hay mercancías que las conocemos como mercancías de difícil identificación.
Porque Sí. recordemos que dijimos que existen dos tipos de PAMAs, uno con causal de embargo y otro sin causal de embargo. Pero sin causal de embargo, pero donde hay emisión de contribuciones. Cuando hablamos de ese PAMA del 152, podemos tener a su vez dos tipos de mercancías. Mercancías de fácil identificación y mercancía de difícil identificación. Vamos a suponer, la aduana está revisando la caja y descubre que tenemos pues celulares. Celular es una mercancía de fácil identificación. A partir de los sentidos podemos saber qué tipo de mercancía es. Eso no tendrá ningún problema. No, Pero el problema se presenta cuando encontramos químicos, químicos. Sí. textiles o Sí. incluso aleaciones metálicas, por poner un También. ejemplo, en donde la aduana necesita mandar al laboratorio para saber en qué consiste esa mercancía. Exacto. Si estamos en presencia de esa mercancía, no puede levantar inmediatamente el acta de inicio a la autoridad, porque necesita el dictamen del laboratorio. ¿Qué deberá de hacer? Exactamente. Entonces ahí sí la mercancía se tiene que ir, pero levantando un acta circunstanciada de muestras, el acta de muestreo, como se conoce en el mundo aduanal. Que aquí también sería importante puntualizar cuántas muestras. Dice las reglas y dice el reglamento de ley aduanera que son 3. Ujú. Una se va a ir con la aduana, otra al laboratorio central y otra se la queda el agente aduanal o el importador. El procedimiento para levantar una muestra es que se tiene que poner en un contenedor o en una bolsa, un recipiente, se tiene que sellar, se señalan todos los requisitos de pues, un acto de molestia, firman todos los que intervienen y ya, se acabó. Tenemos que esperar a que venga el resultado del laboratorio, que ahorita voy a hablar de cuáles son los plazos que tiene la autoridad. Tratándose de mercancías que son de fácil identificación, ahí sí, se sigue todo el procedimiento normal. Se va a levantar el acta, se asientan los hechos y se le hace saber ahí al importador, poseedor o tenedor de las mercancías las posibles irregularidades en las que está incurriendo. Y se le hace saber que tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas y alegatos. 10 días en que deberá de presentar, y este plazo hay que tomarlo muy en serio Así es. y muy en cuenta, ¿verdad? Sí, porque si no lo presenta, entonces la autoridad va a determinar con lo que tiene. Sí, exactamente. Ahorita vamos a ver cuál sería esa consecuencia, ¿no? Bien, entonces se concluye el acta de inicio. Si es mercancía de fácil identificación, pues será embargada, ¿verdad? Sí, si estamos dentro de las causales del artículo 151 de la ley aduanera, invariablemente la van a tener que embargar. La ¿En ley dónde se queda la mercancía? normalmente se queda en recintos fiscalizados. ¿Esto genera algún tipo de gasto de ejecución para el contribuyente? Tristemente sí. ¿Por qué? Porque cada vez que la mercancía entra al recinto fiscalizado, pues como son particulares concesionados por parte del Estado, pues ellos están cobrando ahí su piso. Entonces, mientras más esté la mercancía, pues más va a cobrar. Ahora, hay mercancías que definitivamente no van a quedar en recinto fiscalizado, pasarán al SAE, Ujú. al Sistema de Administración de Enajenación de Bienes del SAT. ¿En qué casos? Por ejemplo, mercancías prohibidas, Ah, claro, sí. mercancías que no acrediten cumplimiento de regulaciones de una Sí. arancelaria que sean definitivas. Eso se va definitivamente a ir a enajenación o destrucción. O mercancías que sean perecederas. Por su propia naturaleza, el SAT no puede estar Claro. cuidando esas mercancías. Es un costo para el Estado. Entonces se destruye, invariablemente. Sí, la mercancía perecedera, pues sí. Pero imaginemos, por ejemplo, que era una importación de pistolas, armamento, No, pues no cumplió con el permiso de la Sedena, ¿no? definitivamente ahí se va a tener que destruir eso. Muy bien. Pues, ¿y luego qué sucede? Ya se levanta el acta de inicio, se le dan 10 días. 10 días con la perspectiva de pues la trayectoria que tiene tan brillante como litigante en materia aduanera, maestro Jaime Armando. ¿Son muchos, son pocos? Yo diría, ¿O de qué depende? yo diría que es correcto el término, porque en materia aduanera, yo se lo explico mucho a los alumnos y a los clientes también cuando tenemos caso. No es necesario que te estés pronunciando sobre razonamientos jurídicos. Lo que se va a demostrar en el plazo de los 10 días son documentos que van a desvirtuar los embargos o que no cumplieses con las contribuciones. Ahí no vale la pena ni meterse a estudiar de que es que el artículo 16 en relación a la jurisprudencia dice no, porque no es el momento procesal para hacerlo. Es un plazo que te dan para desvirtuar hechos con documentos, con pruebas Para documentales. probar, Nada exactamente, más. para probar. Si no los tienes, no vale la pena hacerlo. No vale la pena estar argumentando cosas jurídicas ahí. Claro. Por verbigracia.
estás introduciendo una mercancía que tú dices que es de una composición X, es una fracción arancelaria diferente. Sí. La ley aduanera te permite hacer una junta técnica, pero no tendría ningún sentido hacer la junta técnica cuando sabemos que el criterio de la autoridad ya es uno. Entonces, mejor resérvate y espérate a los medios de defensa para acreditar que la composición química es diferente. He visto agentes aduanales o importadores que desesperadamente dicen, bueno, vamos a meter una pericial química aquí, no es el momento procesal. O empiezan a hacer razonamientos sobre la competencia de la autoridad, tampoco es el momento procesal. Eso es importante para que los alumnos tengan presente esta situación. Y así como hay importadores que se desesperan, me imagino que también hay importadores que se lo toman con tanta calma que dicen, bueno, pues como saben que incumplieron, de pronto dicen, bueno, pues que no voy a poder hacer, a ver qué resuelve la autoridad y qué puedo hacer después, pero muchas veces no tienen ni la más mínima idea de todas las consecuencias que se van a generar, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación sería ¿cuál? Estamos a 1 minuto de irnos al siguiente corte. La materia aduanera es más compleja que la materia fiscal en algo. Las multas en materia aduanera son muchísimo más grandes. Nosotros tenemos un límite del 50 y 53% de multa de omisiones en contribuciones fiscales. Pero cuando estamos hablando de materia aduanera podemos llegar al 150% de valor de mercancía o 120% de omisión de contribuciones. Que esto pues Es una ya bola muy grande. Sí, que significa para el contribuyente pues una erogación bastante significativa, sobre todo que en importaciones pues muy pocas veces estaremos hablando de algo que cabía en una maletita, ¿verdad? Exacto. Bien, vamos a un corte para escuchar avisos institucionales y estamos de regreso para platicar con el maestro Jaime Armando García Redondo sobre el procedimiento administrativo en materia aduanera. Continuamos en 2 minutos. Ya vamos más de media hora. Sí, ya nada más es el último segmento. Aquí va. No te quieres interrumpir. Es que si no te puedo enfocar. Bueno, ya cuando termines de hablar ya lo acomodo. Director de la Facultad de Derecho, no te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Esa fue idea tuya. Ya lo junto los demás. Con grabar en live. Por supuesto que tú también. No te hagas. El escenario es como que primero muchas cosas. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. El Seminario de Derecho Civil de Hay la una Facultad pregunta de que hace el Derecho de la maestro, ¿qué Universidad diferencia hay entre Nacional PAMA y Autónoma de PAMIC? México. Los invitan a Es el permiso escuchar del 152. ¿Quién la hizo? ¿Juan Rodríguez? No, Liliana Nieto. A la canción. Vamos a explicar. todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por Hughes Canal Multimedia. Gracias por escuchar la transmisión Hughes Canal Multimedia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Es la que Continuamos en 10 segundos. Sonia Venegas Álvarez. Déjalo así, nada más entrada y ya. Bien, pues estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, hoy con el tema procedimiento administrativo en materia aduanera, platicando con el maestro Jaime Armando García Redondo. Enviamos saludos a la maestra Marta Gamboa, también a mi querida maestra Aida del Carmen San Vicente,
Y le dejamos una pregunta al maestro Jaime Armando, previo a una cápsula que vamos a tener. Pregunta Liliana Nieto la diferencia entre PAMA y PAMITA, pero antes vamos a una nueva cápsula que tenemos de cultura jurídica a cargo de Juan Antonio Negrete Zaragoza. Sí es tan amable y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, doctora. Es un gusto estar aquí en otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad. Saludos, maestro Redondo, licenciada Ana María. Pues en este bloque lo que tratamos es que los alumnos tengan diferentes opciones con la cual uno puede implementar el conocimiento, porque abogado que no estudia y se prepara no es abogado. El día de hoy pues, le vengo a presentar, recomendarles a todos nuestros radioescuchas 2 libros. Uno se llama El futuro digital, de Eric Schmidt, que es el actual presidente ejecutivo de Google, y nos plantea pues, brevemente una cuestión muy importante: ¿qué va a pasar con los abogados en relación al mundo digital? ¿Cómo debemos prepararnos, las nuevas tecnologías? Y pues son temas que se han tocado en esta mesa respecto de cómo tenemos que prepararnos y hasta dónde se dirige toda esta evolución en máquinas, en cuestiones de tribunales y demás. Entonces muy recomendable. Y pues el segundo es el que venimos a presentarte en el día de hoy, el de PAMA del maestro Arredondo, el procedimiento administrativo en materia aduanera, el cual lo estuve revisando y me parece que es muy buena opción para los alumnos este fin de semana o en estas semanas que vienen. Ya me parece que está a la venta, para que puedan adquirir el libro, porque si algo debe de tener un libro es que sea claro, conciso, pero que sobre todo deje el conocimiento. Y algo que me llama la atención es que es uno de los primeros libros que veo que tiene modelos de cómo actuar durante el procedimiento. A veces encontramos infinidad de libros que nos dicen qué es su fundamento y cómo se lleva a cabo, pero no tenemos modelos prácticos para poderlos llevar a cabo. Yo creo que como estudiantes pues es una forma de acercarse ya a los inicios de la abogacía y del ejercicio jurídico, doctora. Pues este día de hoy les vengo a presentar estos 2 libros y pues hay que tomar en cuenta que abogado, lo reitero, que no se cultiva y no tiene cultura, no es abogado. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues bueno, yo también estuve hojeando el libro, ya no lo he leído todo, pero sí tiene un enfoque muy práctico, muy pragmático. Yo le hubiera puesto guía para el procedimiento administrativo en materia aduanera, va siguiendo poco a poco el desarrollo del PAMA, analiza los principales criterios emitidos también en este tema y tiene este enfoque muy práctico. Yo lo recomiendo altamente también. Bien, maestro Jaime Armando, entonces vamos apenas en el inicio, no lo puedo creer, ¿verdad? Viene bueno, vamos a contestar la pregunta de Liliana Nieto, diferencia entre PAMA y PAMITA, por favor. Bien, el PAMA del artículo, que está regulado en el artículo 150 de la ley aduanera, es conocido como el PAMA en estricto sentido, o sea, el PAMA puro, Sí. por lo que es una El cosa de género. embargo, es más agresivo, es más fuerte. Sí. Sin embargo, el del artículo 152, como no hay una causal de embargo, desde el punto de vista doctrinal y práctico, se le empezó a llamar PAMITA, porque es un PAMA un poco más pequeño, dice el artículo 152. En caso de que haya una omisión de contribuciones, pues entonces procede a su determinación y pues ya. Que en algunos autores le llaman también PACO, ¿no? Ajá. Procedimiento administrativo. PAMITA. O la jurisprudencia también lo ha llamado PAMA simplificado. Sí. Pero en cierto sentido, si los vemos a la luz de una comparación, en ambos se debe llevar estrictamente el mismo procedimiento. Claro, y se Incluso- tienen que tomar tan en serio y uno como el otro. Porque tanto en uno como en otro se van a levantar las actas. Y tanto en uno como en otro le vas a dar el plazo de los 10 días para la presentación de sus pruebas. Solamente que cabe aclarar aquí que para mí quizás sea más complejo ahora el del 152 cuando estamos hablando de mercancía de difícil identificación. ¿Por qué? Porque levantamos esa muestra que ahorita platicamos, se manda al laboratorio, el laboratorio tiene 4 meses para decirnos, 3 meses, perdón, para decirnos, 6 meses, perdón, decirnos si es o no es una mercancía que corresponde a la clasificación arancelaria. Y en caso de que no lo sea, ahora sí vas a notificar el PAMA. Entonces es más complejo todavía ese procedimiento. Y más largo, más Mucho más prolongado. largo, mucho más largo. Pues bien, regresando al desarrollo de nuestro tema, una vez que fenece el término de los 10 días, pues tenemos como que 2 posibles alternativas. Sí se acreditó y no se acredita.
no se desvirtúan las ilegalidades. ¿Cuáles son las consecuencias en uno y en otro caso? La autoridad tiene, a partir de que han fenecido los plazos para presentar pruebas y alegatos, que la ley aduanera nos dice que es que se encuentre debidamente integrado el expediente, 4 meses para emitir resolución. Si en esos 4 meses no se emite la resolución, entonces pues ya, es nulo, ¿no? Entonces por eso muchos abogados en la praxis lo que hacen es tratar de impugnar las cédulas de notificación de las resoluciones. Porque dicen, bueno, pues que en 4 meses no me notificaste y por tanto pues todo es nulo, todo lo actual. ¿Cuáles son los efectos del pago? Si no desvirtúas, entonces la causa del embargo pues ya va a constituir tu mercancía. Más aparte las infracciones que te van a determinar, las multas. O sea, para que quedemos todavía más claros, la mercancía pasará a ser propiedad del fisco y además se tendrán las multas. Se tendrán los créditos fiscales. Exactamente. En el primer caso del 150, con el causal de embargo 151, pues bueno, embarga la mercancía, se te impone la infracción. Si hay omisión de contribuciones como el 152, pues es la omisión de las contribuciones más las infracciones que se puedan cometer. Entonces la multa más la omisión de las contribuciones. Pues bueno, ¿y cuáles serían los medios de defensa? O bueno, vamos a decir, la autoridad emite la resolución y luego... Bueno, si ya se emitió la resolución, tenemos que irnos a los medios de defensa. Los medios de defensa al alcance que tiene el contribuyente son el recurso de revocación, 30 días para interponer nuestro recurso de revocación, o directamente, objetivamente, nos vamos al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sala especializada de comercio exterior. ¿En qué casos sería conveniente el recurso administrativo y en qué casos el juicio contencioso? Todo depende, como a veces les platico a los contribuyentes. ¿En qué casos? No siempre. No siempre es recomendable, porque todo depende de muchas aristas. La primera, si se tiene o no para garantizar el crédito fiscal. Si tenemos un crédito fiscal determinado y es alto, pues se le pregunta al contribuyente. Recuerda que tienes que garantizar si nos vamos a un juicio de nulidad, porque si no, entonces va a empezar el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, cuando son créditos de 4 o 5 millones para arriba, pues entonces a veces los contribuyentes dicen, no, espérame, dame tiempo. ¿Puede haber una forma? Sí, metemos el recurso de revocación. Recordemos que metemos el recurso, no se garantiza durante el tiempo que dura el recurso. Eso nos puede dar algunos meses. 3 meses. 3 mesecitos. Son muy buenos. Y que a veces, aunque se excedan los 3 meses, unos meses nos va a dar tiempo para ver qué hacemos. Entonces, si es un crédito pequeño, el consejo práctico que siempre se le da a un importado es págalo. Porque recordemos que son multas en materia aduanera, van creciendo, se van actualizando. Entonces, una multa de 30, 40 mil pesos al cabo que tuvimos en todo el procedimiento, ya con un amparo directo, año y medio, pues bien pueden ser 300 mil pesos. Entonces mejor lo pagas, si se gana la resolución, pues pedimos la devolución, sin mayor problema, pero ya congelaste ahí el crédito. Claro. Entonces, pues lo que es casuístico, dependiendo de qué monto estemos hablando y qué tipo de mercancías también. Muy bien. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo, pues regresando al tema del PAMITA, cómo se lleva a cabo? ¿Qué tendría de diferente? Además, que creo que la característica fundamental es el embargo, por todo lo demás sería similar. Muy similar, ya no le veo yo demasiadas diferencias. Una vez que la autoridad, en el cumplimiento de la verificación de exigencia en transporte, del ejercicio de facultades de comprobación o del reconocimiento aduanero o incluso de la revisión de documentos, descubre que existe alguna omisión de contribuciones, inmediatamente le hace saber, se levanta el acta, se le notifica, cuando es mercancía de fácil identificación, se le da el plazo de los 10 días y seguimos todo el procedimiento. Tendrá que presentar pruebas y alegatos y se emite la resolución en los plazos de los 4 meses. Cuando es mercancía de difícil identificación, levantamos la muestra. Los 3 tantos de muestra se manda al laboratorio, el laboratorio tendrá el plazo para presentar a la aduana el dictamen, y si corresponde a que sí hay omisión de contribuciones porque hay otra clasificación arancelaria, entonces ahora sí se inicia el procedimiento administrativo de materia aduanera, se notifica y se le va a dar el plazo de los 10 para presentar pruebas y alegatos. Aquí hay un tema muy importante. Cuando es mercancía de difícil identificación, el dictamen del laboratorio no se le notifica al contribuyente. Es un dictamen que solamente se le notifica a la aduana y la aduana se basa en él. Ha sido muy discutido este tema.
Porque muchos dicen, no, espérame, es un dictamen con el cual se está basando la autoridad y tiene las veces de una prueba pericial y entonces necesito que tú a mí me la notifiques como contribuyente. Sí. Sin embargo, al respecto, la Suprema Corte ya de hace 7, 8 años se pronunció. Y existe también una contradicción de criterios, porque por una parte, en un principio la Corte dijo, no es una prueba pericial, solamente es una opinión técnica, con la cual se puede o no basar la autoridad para emitir su resolución. Todos los que hemos visto un PAMA sabemos que la autoridad se basa al 100% al pie de la letra en ese dictamen de laboratorio. Hay otro criterio que después salió, también jurisprudencia, donde dice, reconoce textualmente la Corte, sí es una prueba pericial. Sin embargo, en ambos criterios se sigue reconociendo que no se le va a notificar al importador. Pero obviamente la autoridad, en esas aras de salvar también la seguridad jurídica del contribuyente, lo que hace es que lo copia y lo pega en los PAMAs. Entonces, si bien cierto no te lo notifican, sí te están haciendo saber en qué consiste, para que tú sepas el alcance y posteriormente lo puedas impugnar. Bien, en estos últimos 2 minutitos, maestro Jaime Armando García Redondo, además de agradecerle por su entrevista esta tarde, siempre tan amable, accediendo a compartir con los alumnos de Radio Yus. ¿Qué otra cosa le parecería significativo mencionarles a los alumnos que apenas se están introduciendo en estos temas tan apasionantes realmente? Bueno, yo añadiría que el PAMA es un procedimiento que en materia de comercio exterior representa más o menos como el 90% de los procedimientos. Platicando con gente de las salas de comercio exterior, me platican que el 90-95% de su trabajo es la resolución de PAMAs, porque es donde necesariamente se van a ventilar los créditos fiscales en materia aduanera, en el PAMA. Entonces, si hablamos de comercio exterior, necesitamos hablar de PAMA, porque ahí vamos a llegar necesariamente. Y hablar de PAMA implica también dominarlo para saber por dónde podemos anular el crédito fiscal. O cómo preparar al contribuyente haciéndole saber qué puedes hacer, qué es legal y qué es ilegal. Porque usted decía algo al inicio de la entrevista. Así como hay importadores muy responsables y muy cumplidos, hay otros que no lo son. Sí. Y son temerarios y buscan la forma de cómo evadir impuestos. Y eso no es correcto, ¿no? Y entonces sí hablar con los que sí son cumplidos y decir, mira, tienes que hacer esto, porque necesariamente vas a desembocar en un PAMA si no lo haces. Y esto te va a llevar más o menos 1 año y medio, 2 años de pleito. Y si tu mercancía es embargada y no la puedes regresar, ya tienes un costo. O si es embargada, recuerda que 30 días, 40 días dentro de una aduana en un contenedor a temperatura de 50-60 grados, una mercancía se va a destruir. Sí. Entonces es un grave perjuicio que puede tener un importador. Totalmente. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Los invitamos para que el próximo viernes a las 2 de la tarde nos escuchen. Agradecemos su atención, agradecemos en el estudio al maestro Jaime Armando García Redondo, nuevamente, Juan Antonio Negrete Zaragoza, a la maestra Ana María Ramírez también, y nos despedimos. Los esperamos el próximo viernes. Que disfruten de este fin de semana. Muchas gracias, doctor. Dije los controles